Hemos sabido mucho sobre el Transantiago este último tiempo, cumplió 6 años, que para algunos ha mejorado un poco, para otros no. Lo cierto es que hay un estudio de la Universidad Católica que habla sobre esto. Vamos a tomar contacto con Valesca Quinteros para que nos cuente más detalles. Valesca, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hace pocos días se salió públicamente un estudio de la Universidad Católica donde compara el sistema de transporte público en distintas ciudades de Latinoamérica, entre ellos Santiago. Sobre esto y los resultados que arroja este estudio en dos aspectos, positivamente sobre la velocidad que alcanzan los buses del Transantiago y de manera negativa, por ejemplo, la frecuencia, tiempo de espera en los paraderos, situaciones que vemos día a día acá en la capital. Justamente para ampliar esta información vamos a conversar esta mañana con Patricio Pérez, coordinador del Transantiago. Muy buenos días, Patricio. ¿Qué te parecen estos resultados de esta encuesta? Bueno, estos resultados enriquecen muchísimo la información que nosotros tenemos disponible ahora para seguir mejorando el sistema. Este estudio que fue solicitado el año 2011 por nosotros, que nos fue entregado hace muy pocas semanas atrás, nos permite levantar la información para actuar de manera correcta en aquellos aspectos que son más importantes cara al usuario. Esto reafirma varios de los temas en los que veníamos trabajando y respecto a los aspectos positivos, sin duda, lo que muestra este estudio es que Santiago como ciudad cuenta con un sistema de transporte integrado y el beneficio de esa integración se manifiesta en una buena tarifa, se manifiesta en tiempo y en velocidades promedios que están sobre el estándar incluso de lo que son el resto de las ciudades analizadas, y por lo tanto yo creo que tenemos una base de un sistema de transporte que es tremendamente positivo. Respecto a los puntos que de alguna manera salen como temas que se diferencian respecto a las otras ciudades, aparece efectivamente que hay mayores tiempos de caminata promedio y mayores tiempos de espera. Eso evidentemente requiere un análisis zona a zona. Como sabemos, de cara al usuario siempre hemos identificado que la frecuencia y la regularidad son de los aspectos más importantes, y en ese sentido la intervención que hicimos cambiando los contratos de las empresas nos permite justamente intervenir en uno de esos aspectos, porque las empresas ahora están orientadas a entregar una mejor calidad de servicio y en particular frecuencia y regularidad. Sin perjuicio de eso, una de las características que diferencian a Santiago como un sistema de transporte más formal que el de las ciudades analizadas es que Santiago tiene un sistema donde las paradas están definidas. Ciudades como Bogotá, Lima o Ciudad de México todavía tienen un sistema muy desregulado, muy parecido a lo que incluso eran antes las micro amarillas en el caso de Santiago, y por lo tanto muchos buses pequeños, gran número de vehículos que se detienen en cualquier parte, y sin duda eso tiene el beneficio de que la gente lo puede tener en cualquier lugar y hay más frecuencia en algunos lugares. Patricio, desglosemos un poco estos resultados para entender más las falencias que tiene este sistema de transportes. Según este estudio, señala que hay un problema respecto a la conectividad, a los alimentadores de los buses que pueden tener una demora en la salida, pueden tener un intervalo de incluso hasta 9 minutos. ¿Qué se está haciendo para mejorar este aspecto? Porque es bastante cotidiano y lo hemos visto durante este año, que hay problemas, por ejemplo, en el sector de Las Condes, de Providencia, donde los mismos usuarios protestan espontáneamente por la demora en este sistema. Bueno, Santiago, como decía recién, tiene la tremenda particularidad del resto de las ciudades que están analizadas, que de verdad es un sistema integrado. Eso implica que las personas hoy día por una misma tarifa se mueven a lo largo de toda la ciudad y permiten hacer 3 etapas de un viaje distinto o 3 VIPs pagando una única tarifa. Eso, como consecuencia, el año 2007 generó un tremendo aumento en la cantidad de usuarios que utilizaban Metro. Nosotros decimos que se democratizó Metro, porque la verdad es que Metro antes era para los ricos o la gente de clase media, pero de alguna manera había un gran segmento en número de usuarios que no utilizaban Metro porque resultaba ser muy caro. Si estuviéramos comparando el sistema antiguo respecto de lo que es hoy día Transantiago, esas mismas personas estarían pagando 1.300, 1.500 pesos si es que utilizaran 2 buses o utilizaran bus y metro. Así que sin duda esa integración es tremendamente positiva. Pero evidentemente esa misma integración genera aspectos operacionales donde grandes afluencias de usuarios hoy día en determinadas estaciones de la red de metro emergen y tienen que utilizar buses, y eso genera un desafío operacional que estamos abordando con las empresas para que efectivamente las empresas dispongan de la cantidad de buses que se requieren, pero por otro lado reconociendo que debemos seguir avanzando en la implementación de infraestructura que también aporte urbanamente y permita una mayor integración entre buses y metro. Uno de los aspectos que destacábamos ayer y que lo mencionaba
mencionábamos a partir de lo que nos entregó Juan Carlos Muñoz con el estudio de la Universidad Católica, es que vamos a tener que seguir trabajando en esta integración, porque acá no es que hablemos que bus compite con metro, sino que tenemos un sistema integrado de transporte. ¿Cómo se le puede explicar a los usuarios que diariamente utilizan Transantiago cuando ven todos los años un alza en los pasajes que ellos cancelan versus las demoras que tienen para poder subir a un bus en Santiago Centro, por lo menos, cosa de salir a la calle, observar, hay filas de hasta por lo menos 30, 40 personas donde demoran hasta 1 hora en poder realizar su recorrido? ¿Cómo se explica esto? ¿Hay que mejorar los contratos del Estado con las empresas? ¿Es responsabilidad de las empresas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, evidentemente seguimos siempre evaluando el desempeño de cada una de las zonas. Un lugar es completamente distinto de la problemática que pueda tener otro, y eso nos exige tener mejor información y siempre estar analizando cómo mejorar el desempeño de cada una de las respectivas empresas, diseñando las frecuencias más apropiadas para cada uno de los servicios. Así que desde ese punto de vista es una acción súper dinámica que uno debe tener en cuenta, y eso de alguna manera recae como responsabilidad en el propio ministerio para diseñar y articular esto, y ese rol corresponde justamente a la coordinación de Transantiago. Ahora, en el caso particular de las filas de usuarios, se dan ciertos fenómenos que se empiezan a generar incluso por los propios usuarios, porque muchas de las filas que nosotros vemos en estaciones de metro se originan porque los usuarios resuelven hacer fila para poder irse sentados en los buses, de modo que la fila se corta cuando el bus llena su asiento, y mucha gente decide no subirse al bus para no ir separado. Entonces la verdad es que algunas de las dinámicas que vemos a veces, como decía antes, tiene que ver con la grande afluencia de personas que emergen desde metro a la superficie, lo que no significa que la gente lleve esperando demasiado tiempo ahí, y otras veces estas filas que visualizamos tienen que ver con personas que ordenadamente están haciendo filas para irse sentados en los inicios de estos servicios. Sin prejuicio de eso, evidentemente la frecuencia y la regularidad siempre ha sido el principal aspecto, y en ese sentido tenemos un gran logro, porque desde en este último tiempo hemos subido más de 7 puntos la frecuencia, que significa en la práctica hay un 7% más de capacidad y un 7% más de buses disponibles para que las personas puedan utilizar los servicios, y es un aspecto de permanente mejora que evidentemente siempre se está evaluando. Patricio, le quiero hacer 2 preguntas para finalizar con el tema. Primero, ¿hay un plazo definido para poder mejorar la frecuencia y la conectividad para tranquilidad de los usuarios? Y segundo, si se está planeando algún sistema para poder aumentar los buses que llegan a sectores como Huechuraba, Chicureo, donde ha sido este último tiempo un foco importante de trabajo, lo que antes era, por ejemplo, Las Condes, Cantagallo, etcétera. Bueno, nosotros estamos, como decía recién, permanentemente analizando cómo mejorar la frecuencia y la regularidad. Hace muy poco dimos a conocer un ranking de empresas que mostraba el desempeño que tiene cada uno de los operadores, y como decía recién, hemos tenido un logro muy importante en los últimos meses, a partir del último trimestre, con la incorporación de todos los buses nuevos, más de 1.200 buses nuevos incorporados en el último trimestre del año pasado, que significó un recambio de flota, y eso ha venido de la mano con una mejora importante de frecuencia y regularidad, así que definitivamente vamos en una dirección muy positiva respecto del desempeño que está experimentando el sistema. Me disculpo porque no respondí una de tus preguntas que tenía que ver con la tarifa recién. Respecto de ese aspecto, la situación que hay hoy día es que el Ministerio ha abordado esto de lleno, y en ese sentido hay una discusión de política pública que establece que el sistema de transporte público que tenemos hoy día en Santiago, luego de esta modificación de contrato, podemos decir que es un sistema de transporte público eficiente, en el sentido de que el Estado paga por ese servicio lo que corresponde. Pero sigue dependiendo en ese sentido de los factores internacionales cuando suben los pasajes. ¿No puede haber algún tipo de mayor subsidio acá en Chile? Hoy día los subsidios que se están solicitando son de cerca de 370.000 millones de pesos. De esos 370.000 millones de pesos al año, 200.000 millones solamente van a cubrir el beneficio que tienen los estudiantes en el sistema de transporte, que es tremendamente positivo, y los otros 170.000 van a cubrir el resto de la tarifa para los otros usuarios de Transantiago. Esos montos de subsidio están proyectados de aquí al año 2021, y el objetivo es que la tarifa no suba por efecto de los costos del sistema, pero evidentemente si hay variaciones relevantes del diésel o de otros aspectos, pueden haber variaciones marginales de la tarifa de 10 pesos, de ese orden de magnitud, pero la verdad es que son variaciones muy naturales y que no van a significar alzas como la que experimentamos el año 2010-2011, donde el alza de tarifa en realidad estaba cubriendo la baja de este subsidio que se le entregaba al transporte. Así que desde ese sentido, mucha tranquilidad a los usuarios, porque el Ministerio ha trabajado muy seriamente en defender esto como un hecho de política pública que atiende las necesidades de las personas de menores ingresos.
Muy bien, muchas gracias, le agradecemos por conversar con nosotros y entregarnos más detalles sobre este estudio, un tema que preocupa sin duda a la ciudadanía, quienes ocupan este transporte público durante todos los días, esperar por supuesto, y como lo han dicho las autoridades, que esto pueda mejorar, porque sin duda es bastante tedioso estar esperando más de una hora, incluso este bus para llegar a las casas o a los lugares de trabajo. Germán. Claro, a veces son hasta 2 horas y media que las personas gastan día a día de su tiempo para poder moverse a sus trabajos. Calidad de vida, muchos llaman también que hay que seguir mejorando en el Transantiago. Nos vemos más adelante, Valesca, que estés bien.